¿Y elegir entre qué? Entre una vía de trabajar por la integración y la cohesión social, animarnos para una vida y de convivencia armónica y enriquecedora, para un proyecto humano de fondo, o para seguir en la segregación y en la ruptura, que desemboca en la espiral de violencia institucional explícita o velada. Tenemos esos dos dilemas. O nos ponemos de acuerdo para decir qué estamos mirando con la sociedad y empezar a exigir a cada quien lo que le toca y exigirle principalmente al Estado, y eso, ojo, es principalmente al Estado, porque miren, las elecciones pasadas en este país nos costaron 16,000 millones de pesos. 20 veces más que las elecciones en España. Eso es inaceptable. Pero lo que pagamos es el precio de la desconfianza, es el precio de no creer en los gobernantes, es de no creer en las elecciones. Y por eso los partidos tienen tanto miedo que ponen candados a las boletas y le ponen sellitos y le agregan 50,000 cosas que nos cuestan a nosotros como ciudadanos. Si ese dinero se dedicara para los fines sociales, empezaremos a mover este país. Y podemos así mencionar muchísimos más ejemplos. Lo que gastan, por ejemplo, ahorita los funcionarios públicos en blindar sus vehículos, ¿sí? Que es un dineral y que lo pagamos nosotros de nuestros impuestos. Y así podríamos mencionar una cantidad de cosas. Por lo tanto, el reto es construir una sociedad donde sean condiciones de posibilidad para una ciudadanía en una lógica ¿de qué? De inserción e inclusión. Tenemos que ver los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas, de las familias, de las mujeres, de los hombres, y ver dónde están los pendientes sociales, dónde está el gradiente de diferenciación social que los hace que no estén ahí. ¿Por qué no tienen empleo? ¿Por qué no se le está dando capacitación a la gente que no tiene estudios? ¿Por qué no se dan oportunidades reales? Tenemos que hacerlo desde la participación. Y si les doy el dato que les di, o recuerdo el dato de cohesión social que les diga, pues es lo que tenemos. Invitamos a la Junta de Colonos y nadie va, ¿no? Preguntamos a los papás en la escuela, háganse la Junta de Sociedad de Padres de Familia, 5 o 6 y los mismos de siempre, ¿no? Nos falta reactivar la sociedad civil desde la participación. Tenemos que impulsar proyectos de cohesión social. Tenemos que tener confianza para salir a la calle, para que nuestros niños y niñas vuelvan a jugar en la calle como lo hicimos nosotros, a tomar agua potable de la llave y tener confianza que los que están surtiendo el agua potable lo están haciendo bien y no nos vamos a enfermar, como crecimos muchos de nosotros, que no teníamos que comprar botellitas de agua como ahora, que es un gran negocio, además. Pero necesitamos reactivar la cohesión social, necesitamos hacerlo desde la solidaridad, no desde decir que somos solidarios, sino desde actuar la solidaridad, ¿sí? Y empezar a actuar con condiciones distintas para sumar esfuerzos. Y de algo que se nos olvida mucho, que es el tema de la fraternidad. Y la fraternidad implica vernos como hermanos y como hermanas. Y es algo que era una de las consignas de la Revolución Francesa, si recordarán, ¿sí? Libertad, fraternidad, solidaridad. Y se nos ha olvidado la fraternidad. Habrá que pensar en esto. Y en ese sentido, termino, el reto es de todas y todas, empezando por ejercer nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Saber lo que pasa, pedir resultados, exigir transparencia, eficacia y responsabilidad social de los gobiernos. Y ahí, en esta exigencia, encontrarnos todos y todas como sociedad civil, como personas, con todas nuestras dignidades. Es ahí donde podemos empezar a cambiar la situación y romper de forma creativa este triángulo perverso entre exclusión, pobreza y violencia. Sí podemos hacer cosas, pero hay que empezar por asumirnos desde la ciudadanía y desde los derechos que ya tenemos. Ese tendría que ser al menos el piso en el cual tenemos que partir para pedir una sociedad que sea más digna, más justa, más libre, que nos cuide a todos y todas y que dé garantías de certeza de futuro a nuestros niños y niñas en este país. Muchas gracias. Vamos a pedir la presencia de la licenciada Gabriela Pérez, que hará entrega de un reconocimiento al doctor Arturo Mora Alba por su participación en este foro, colocando la violencia como causa relevante de pobreza y exclusión.
Alison Lane, directora general de la Fundación Juconi AC. Mi ponencia tiene un título un poquito rimbombante, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para ya darles algo interesante acerca de la violencia y el desarrollo del cerebro. ¿Por qué una persona una persona que acude a menudo a estrategias de violencia para manejar lo que está pasando en su vida? Entonces quiero empezar con esta cadena, el contexto, en donde ven ahí en el primer eslabón las relaciones de apego. Voy a hablar un poquito más de esas más adelante, pero es la calidad de relaciones que tenemos en nuestra primera infancia, de hecho desde la concepción. Entonces, ya que tiene un impacto fenomenal, imposible de exagerar el impacto que esas relaciones tengan en la formación de la persona, porque ya es lo que realmente dirige la formación del cerebro. Entonces, la forma en que el cerebro crece luego ya determina hasta cierto punto las conductas que tenemos, y eso nos conlleva resultados en la vida, ¿no? Entonces, vamos en estos 40 minutos a pensar en esta relación entre el desarrollo del cerebro y estos ciclos de violencia. Ahí, si las relaciones que recibimos en la vida temprana no son adecuadas, si no son armoniosas, si no son afectuosas, y quedamos atrapados ahí en un ciclo de violencia, eso luego nos lleva a un ciclo de exclusión y a resultados negativos en la vida. Y así se relaciona la violencia familiar con la pobreza, porque eso es lo que implican esos resultados negativos en la vida, ¿no? A ver, viéndolo un poquito más de cerca acá. Entonces, cuando hay violencia en la niñez, y voy a explicar un poquito más cómo se tergiversa el desarrollo del cerebro por causa de la violencia, llevamos a comportamientos, conductos antisociales, ¿no? El niño que no se puede quedarse sentado en el salón de clase, ¿no? Que no puede quedarse callado, que no puede resistir la tentación de estar molestando al niño a su lado, o el niño que es tan tímido que ve amenazas de todos lados y que su angustia es tanto de que no se puede quedarse quieto, o de plano no entra la información, ni siquiera escucha lo que le está diciendo la maestra porque su nivel de angustia es tan alto que no puede. Entonces, en ese caso, ya podemos fácilmente pensar, pues, cuáles son los resultados que ese niño o niña va a tener desde la preprimaria, ¿no? Va a ser el niño que está aislado, que está alejado, el niño que no tiene amigos, el niño que la maestra dice, ¡ay, qué bueno!, cuando no llega ese día. Ya va a haber riñas eternas entre la maestra y la mamá de ese niño acerca de quién tiene la culpa de las conductas del niño, y eso nos lleva a un impacto en el niño. Obviamente sabemos que niños, personas que no terminan, una persona que termina la primaria, a lo largo de su vida va a ganar 2 veces más que la persona que no terminó la primaria. Entonces, acá en esta cadena empezamos a ver fácilmente cómo el niño empieza a ser excluido y ya no termina la primaria, con el impacto social y económico que eso tenga. Pero también esto tiene impactos mayores también en otros, ¿no? Tiene impacto en los hermanitos, los hermanos en esa familia, tiene impacto en los otros niños y niñas en ese salón. Hay muchos estudios que muestran el impacto que teniendo un niño que la maestra o el maestro designa problemático en la sala,
merma o impacta negativamente en los resultados de todos los niños en ese salón, ¿no? También vemos cómo esos impactos empiezan paulatinamente a salir más y más de la casa y de la escuela a la comunidad, ¿no? Ese es el niño que, como dijo el doctor Arturo Mora, empieza a mostrar su frustración, su enojo a través de hacer travesuras cuando sale de su casa. Son llamadas de atención, son llamadas de ayúdame, pero con demasiada frecuencia los interpretamos como un niño malo haciendo daño, ¿no? El niño que poncha llantas, que hostiga a la viejita que vive enfrente, que roba de la tienda de la esquina. Ya esa es la violencia del hogar saliendo a la calle, digamos, saliendo a la comunidad. Y cuando ese niño crece, ya no es un niño con miedo, es un adolescente furioso, ¿no? Y ya no está nada más ponchando la llanta o rayando el coche, está ya robando el coche entero, ¿no? Y ese niño, ese adulto furioso, ese joven furioso se convierte en el adulto y en el papá o la mamá furiosa que ya lleva el ciclo de violencia de vuelta a sus hijos, ¿no? Entonces, por si necesitamos un poquito más información acerca de si esto es verdad, si ya esa cadena que mostré de cómo está tratado un bebé y realmente puede impactar en la cuestión social más adelante, hay este estudio que se llama en español Experiencias adversas en la niñez. Y fue diseñado y llevado a cabo por estos dos médicos que se ven ahí, Vincent Felitti y Robert Ander. Ellos estaban trabajando con personas que ya habían tenido un infarto y quedaron así de que ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Porque vieron que solamente el 15% de las personas que ellos trataban y que habían tenido un infarto, solo el 15% fueron capaces de cambiar su estilo de vida, o sea, de modificar los riesgos que tienen para otro infarto. Entonces decían, ¿cómo es posible? Y vieron que, por ejemplo, en los programas para bajar de peso que ofrecían a estas personas, las personas que más desertaban y el momento en que más desertaban eran cuando estaban teniendo éxito, o sea, cuando estaban bajando de peso, o sea, cuando estaban dejando de comer las comidas riesgosas para su salud. Entonces dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible en el momento de éxito desertan del proyecto, del programa? Entonces empezaron a pensar, bueno, híjole, quizás esas conductas de riesgo tienen otro propósito más importante en la vida de estas personas que aparentemente su salud física. Entonces empezaron un estudio con 17,000 personas de clase media. Menciono que es de clase media porque creo que es importante. Tendemos a pensar que las personas que viven en pobreza padecen más de estas cosas y más de la violencia, pero como hemos ya escuchado, no necesariamente es cierto, aunque lo que sí es cierto es que tiene muchos más factores de riesgo, ¿no? Entonces, 17,000 personas, de 62% eran mayores de 50 años, 77% blancos, porque esto se lleva a cabo en los Estados Unidos, y 72% con estudios superiores. Entonces, estamos hablando de una población educada, digamos. Entonces, el estudio fue muy sencillo. A todas estas personas